De vuelta, ustedes se dan cuenta entonces que ya retomamos el programa. Gracias por estar con nosotros, por ser parte de este Ponte Online que lo hacemos para la tele, como decimos nosotros, para la radio y para las redes sociales. Todo se vincula para hablar de la actualidad, de la tendencia, de varios ámbitos del quehacer nacional, y no dejamos de lado, no desdeñamos también el tema de la política. ¿Cómo estás, María José? Sí. ¿Cómo estás? Pero me dicen Pepa, Jorge, Sí, así que no te preocupes. Es que, ya, te digo así, ¿no? Sí, Pepa. dime Pepa. Ya, la Pepa Hoffman entonces nos acompaña, secretaria general, ¿no es cierto?, Sí. de la UDI, bienvenida. Viene de Santiago todo esto, ¿no? Sí. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Todo bien? Yo soy de la región, pero estoy viviendo Sí. en Santiago por mi familia. Bueno, fuiste diputada por acá, ¿no? Sí, pues fui diputada 12 años. 12 años, de la hasta que no región. se pudo reelegir. Hasta que le pusimos límite. Bueno, yo voté en contra, pero no por mí solamente, sino porque creo más que la democracia son las personas las que eligen cuando te exponen y cuando te sacan. Ya. Pero quién sabe, algún día se podrá volver a por ahí. Ya, perfecto. Oye, hagamos el balance, ¿no es cierto? Porque hay algunas críticas también respecto a la tardanza o la tardía reacción por parte del gobierno. ¿Te suma esas críticas o consideras que está dentro de... que está bien, digamos, cómo se ha reaccionado? Nosotros, de hecho, el día lunes, en la conferencia de prensa que hacemos en la UDI toda la semana, felicitamos al gobierno por la presencialidad que estaba teniendo, principalmente el presidente. Acuérdate, Jorge, que en las últimas lluvias en junio el presidente no había suspendido y estaba con la catástrofe que estábamos teniendo la Antártica, no sé si te acuerdas. Entonces, sí, yo sentí que había un cambio de actitud. Pero claramente cuando los días pasan la actitud sirve mucho, es importante, pero también los resultados. Entonces es verdad, ha sido bastante lento, bastante tardío, no fuimos capaces nosotros de anticipar. Y hay una cosa que a mí me preocupa más, y que es ¿por qué no llamamos a las Fuerzas Armadas? Porque es verdad que hoy día en nuestra región las cosas, salvo cosas puntuales en San Antonio, en Quilpué, desalojos de edificios, pero en la sexta región y en el Maule las cosas andan muy mal. Entonces, ¿por qué no llamar a las Fuerzas Armadas a que colaboren? Yo sí soy crítica, creo que, y no lo hago como una especie de despecho, porque yo me acuerdo cuando estaba en el Congreso y todo lo que proponía el presidente Piñera era malo, insuficiente, tardío, miserable, mezquino, y hoy día cuando uno ve a las autoridades dando explicaciones de lo que no están haciendo, lo que no saben hacer, uno dice, bueno, algunos hasta echan de menos las chaquetas rojas. ¿Cómo está la política, Pepa? Está bien, está como tiene que estar. ¿Cómo la sentí? Porque esta polarización, ¿para qué hablar en el tema de los 50 años, ¿no es cierto?, del golpe militar, golpe de Estado, que también lo que pasa en la Cámara, ¿no es cierto?, con la reivindicación de lo que se escribió hace no sé... Bueno, ¿cómo está la política a tu juicio? Que es muy distinto la mirada política a lo que está diciendo la ciudadanía, incluso en las encuestas. Yo quiero mirar el vaso más lleno que vacío. Creo que estamos en una situación nacional muy polarizada, principalmente desde el 18 de octubre, no es de ahora. Tampoco es que antes estuviéramos increíble, pero por lo menos habían ciertos consensos básicos. Hoy día creo que no hay consensos básicos en muchos temas muy relevantes. Lo que pasó en la convención el año pasado, que termina con el triunfo del rechazo, como que el espíritu octubrista todavía no termina de sentirse derrotado, digamos, como fue derrotado en las urnas el año pasado y luego en la elección de los consejeros. Y obviamente que el mes de septiembre es un mes malo para la unidad para Chile, que debiera ser todo al revés, salvo por el 18. Vamos a tener, yo diría, 3 fechas relevantes. El 18, que es nuestro cumpleaños, el 4 de septiembre, que es el aniversario del primer año después del plebiscito del año pasado, y el 11 de septiembre, que es una fecha que todavía divide a los chilenos, y creo que lo que ha hecho el gobierno en esto, Jorge, no es el camino correcto, porque hay posiciones distintas. Yo tengo una posición muy definida, soy hija de militar, pertenezco a un partido político que usted sabe lo que yo pienso, pues. No es un secreto. Entonces, cuando el gobierno te trata de imponer una sola visión de lo que ocurre en nuestro país, creo que tenemos que buscar, Jorge, formas de encontrarnos, y para eso es importante saber qué es lo que hemos aprendido cada uno de este proceso. Y es una reflexión que
que no hemos hecho o que no queremos hacer, y que si los sectores, lo que ocurrió ayer, claro, yo te podría decir, para nosotros es un triunfo, pues si evidentemente Pinochet no existe sin Allende. Y que por lo tanto que fue un triunfo ayer se, porque lo que vimos se fue votó, no, pero en el sentido de que se leyó el acuerdo de la Cámara de Diputados donde se pedía la intervención militar. Entonces uno siempre como que va y todos lo focalizan solo en el gobierno militar. Entonces para la derecha ayer, claro, entonces, bueno, logramos que se leyera, pero obviamente que tú tenías razón, no fue un triunfo para Chile seguir dividiendo en esos temas. Yo no voy a cambiar mi posición, o sea, mi opinión. ¿no estuvo bien hecho lo que se hizo ahí? No, lo que pasa es que cuando uno ve las iniciativas y la izquierda que cambia nombres en Santiago, en comunas, que está queriendo cambiar en otras comunas, poder honrar a Salvador Allende, uno tampoco se queda de lesa. Pues, entonces, sí, bueno, no me impongan una sola visión. Entonces, es que, fíjate que eso nos tiene bien complicado también, ¿eh? El empate de aquí y de allá y de acá. ¿Y cuál es lo otro? La rendición. No sé, no tengo la respuesta, pero es que eso es lo que ha concebido, digamos, sí, este aire enrarecido que tenemos. Y ojo, que yo creo que también está muy en la élite política y en los políticos, porque, a ver, tú sales a la calle, no hay grandes conglomerados, ¿no es cierto? Y manifestaciones de una tendencia o de otra, la gente está trabajando, está haciendo lo posible para que funcione el tema a fin de mes, digamos, claro, y todo lo demás. Entonces, esto de verdad que no ayuda. Yo sé que la posición de ustedes también es que al otro lado no están haciendo ningún favor tampoco. Y los que están al otro lado dicen lo mismo. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, Pepa? Bueno, con gestos, con diálogo. Cuando tú eres gobierno, tú no sé si, yo no me acuerdo de haber visto nunca al presidente Piñera intentando imponer una sola visión. Entonces, la actitud del gobierno es la que no corresponde. Y en el fondo cuando ellos quieren conmemorar estos 50 años, por eso te digo, ¿qué hemos aprendido? Pero para sentarnos a conversar, porque lo otro que te queda es la tontera y la rendición, y eso en ese sentido tampoco sirve, porque además es infinita, no hay límites en eso. Pero yo creo que en esto el presidente se equivoca cuando intenta imponer una verdad, pero al final lo más relevante es entender qué aprendió cada uno de lo que pasó hace 50 años. ¿Cómo nos unimos? Y la única manera de unirte es ¿qué aprendimos? Yo te puedo decir, desde la UDI, un partido que nace en el gobierno militar, que nosotros aprendimos, no es que no lo tuviéramos, pero obviamente que durante el lapsus del gobierno militar no era un sistema democrático. Nosotros aprendimos a valorar y a cuidar más la democracia. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Y qué aprendió la izquierda? Van a condenar, nosotros también aprendimos o valoramos, le damos más valor al respeto irrestricto a los derechos humanos. O sea, ¿cómo uno no? Yo tengo toda la disposición, pero uno no ve una condena tajante al uso de la violencia como método legítimo para llegar al poder. Que es en el fondo lo que uno siente que al menos debiera reconocer la izquierda y la izquierda más extrema. Por eso era tan valorable lo que estaba haciendo Pato Fernández, que es un gallo de izquierda, que estaba tratando de tener una visión de país hasta que los comunistas lo sacan dentro del gobierno y el presidente cede. Entonces, no nos vamos a encontrar en la medida de que no queramos dialogar. Y ahora el escenario para la conmemoración también es bien incierto, digamos, porque llega una nueva persona, ¿no es cierto?, una nueva ministra, una secretaria de Estado, digamos, al de las culturas, digamos, al ministerio, pero ya sobre la marcha, digamos, estamos a cuántos días, digamos. Es claro, a 15, 20 días, o sea, una cosa así. Claro. Sí, pero yo creo que ella va a llegar a sumarse a lo que había, tampoco tiene tiempo para armar algo distinto y va a respetar lo que quiera hacer el presidente, así que no... ¿Cuál es el enfoque, cuál es tu mirada, dices tú, para esos días en torno al 11? ¿Cómo va a estar Chile? ¿Cómo va a estar el ámbito, digamos, social? Yo creo que tú das en el clavo. O sea, es una fecha que está muy politizada, que no es una fecha que une, que es una fecha que sigue dividiendo, pero yo también estoy en la calle y me doy cuenta que a la gente le importan otras cosas. Ojalá ese día pudiésemos anunciar un gran acuerdo, por ejemplo, Jorge, en materias de listas de espera. Hoy día tenemos el récord de las listas de espera en atenciones de salud, en operaciones que son urgentes. Ese día debiera ser eso, el día de la unidad, donde la izquierda y la derecha dicen ya, mira, esta es la manera que vamos a salir adelante.
De hecho, nosotros le vamos a presentar al presidente el fin de semana. Yo se lo pedí en la reunión que fuimos en la semana pasada, de poder ampliarlo no solamente al pacto de pensiones, sino que también a temas de salud, a temas de seguridad. Para nosotros, pues, Jorge, estar sentados conversando del pacto fiscal era inmoral si no hablábamos algo de delincuencia. Ese día habían asesinado no sé cuántas personas en la macrozona sur. Entonces, bueno, hoy día la pelota la tiene el gobierno y la responsabilidad mayor la tienen ellos. ¿En qué aspecto, digamos? ¿Cuál En es el aspecto paso de que tendría que dar el ellos gobierno? gobiernan. Por lo tanto, yo te puedo presentar un plan de cómo mejorar las listas de espera, pero si tú no lo acoges o no propones otro, no hay encuentro. Porque nosotros podemos, cuando uno no gobierna, solo puede proponer. El que tiene, en el fondo, la gestión pública la hace el gobierno hoy día. Oye, Pepa, pero ¿hay piso sólido, digamos, como para un acuerdo nacional? ¿Los políticos se podrían poner de acuerdo? No, ¿Le harían un favor a Chile? Yo no puedo hablar por los políticos, yo puedo hablar por mí. Desde la UDI hay voluntad. Política, digamos. Sí, claro, pero no soy la representante del gremio. No, indudable, pero es importante dentro del gremialismo. Bueno, ¿no? usted no me vio la semana pasada sentada con el presidente en la moneda. Ya, pues. Yo tengo toda la voluntad de poder ayudar. Pero eso no significa que uno, para encontrarse, uno tiene que ser capaz de escuchar al otro y tener el mínimo de empatía. Nosotros, es muy difícil que, por ejemplo, en el tema de pensiones no respetemos el derecho de las personas en el 6% de cotización que vaya directo a su ahorro, ¿se fija? Entonces, uno tiene que ser honesta con lo que quiere para el país y además nosotros no podemos traicionar el mandato del 4 ¿Cuál es de la salida septiembre. de eso a propósito? La en salida algún momento es... se habló de 3 y 3, ¿no es cierto? Sí, pero es que... retrocedió, no, Jorge, no es así. A ver. Porque... nosotros llegamos a un acuerdo hace como 3 años, en enero, antes del receso legislativo, que era 3 y 3. Eso. Cuando volvimos, la izquierda extrema, quienes hoy día presidente y los principales ministros, no quisieron seguir conversando del tema y votaron ese acuerdo. Insistimos, y el acuerdo se fue a las pailas por responsabilidad de ellos. Está ahí en los diarios, es un hecho real. Después de eso viene la PGU. Entonces yo creo que es importante explicar esta parte, porque nosotros hemos llegado al convencimiento de lo que hoy día tú cotizas para tu futuro, para tus pensiones, es un 10%, ¿cierto? Entonces llegamos la OCDE cotiza a nivel mundial, el promedio es de un 19%. Nosotros deberíamos al menos cotizar 9 puntos más. Ok, 6, porque la carga para uno y para el empleador es altísima, 6. La PGU no es una cotización, pero sí es impuestos generales. Si tú transformas lo que tú pagas hoy día de tus impuestos, podemos decir perfectamente que casi un 3,6% va a la PGU. Por lo tanto, hoy día nosotros ya estaríamos cotizando casi 14 puntos. Sí, en solidaridad, nosotros ya hacemos solidaridad. Por lo tanto, esa es la principal razón de por qué tú dices, oye, este nuevo 6% topón para las personas, porque ya estamos haciendo solidaridad y vamos a seguir haciendo a la medida que tengamos recursos. Y se está hablando de uno. Pero me cachaste. Sí, claro. Pero un seguro para la tercera edad, digamos, que se está... Sí, estamos viendo... que podría destrabar, digamos. Claro, eso es parte de la creatividad que hemos propuesto nosotros, de cómo podemos de repente tirar un par de puntos a ahorro y flexibilizar otros aspectos. Yo no me quiero adelantar porque nosotros hasta ahora no hemos escuchado la propuesta del gobierno. Ese día nosotros fuimos, el primer acercamiento siempre es humano. Y ahora vamos a empezar a conversar, de ver bien cómo podemos avanzar. Yo tengo esperanza de que sea así, pero no estamos obligados a llegar a acuerdos, estamos obligados a conversar, y eso yo creo que es así, ojalá se sienten todos los sectores, pero hoy día quien lidera, quien tiene la responsabilidad de llegar y hacer, porque, Jorge, acuérdate, si el presidente se ha tenido que dar muchas volteretas en sus temas, yo siento que para él es como asumir una derrota política, el ceder en algunos temas. El presidente no quería que hubiesen militares en el norte, que no militarizar el norte en la frontera. Bueno, la frontera está militarizada. Choque con la realidad. El presidente no quería, nunca votó a favor de los estados de emergencia en la macrozona sur. ¿Cuántos estados de emergencia llevamos hoy día aprobados por parte del mismo gobierno? Eso no es ceder, eso es entender. Y es cuando uno está en la oposición puede decir muchas cosas, pero cuando le toca gobernar tiene que entender ese rol. Y yo creo que el presidente lo ha entendido.
algunos lo decimos irónicamente como yo, que te digo que es una voltereta, que puede ser una pesadez, pero eso es lo que ha hecho, ha cambiado de opinión en esos temas. Y bueno, nosotros en el tema de las pensiones también queremos que cambie de opinión y que se dé cuenta que las personas quieren, y no solo porque lo digan las encuestas, porque las encuestas cambian. Un 80% de los chilenos dice que quiere que su esfuerzo vaya para su familia y que sea heredable. Y vamos a defender eso frente al gobierno también. Bueno, vamos a ver cuál es el trámite y cómo se va despejando esto, porque que tenga solución. Hay muchos años, mucha gente que está desfavorecida porque todavía no se llega a un entendimiento político. Veamos eso. Oye, a ver, por ejemplo, lo que está pasando en Ecuador, a propósito lamentable, ¿no es cierto?, de un asesinato de un candidato, pero hay un empresario que es bastante joven, que podría ser el primer presidente más joven, digamos, 35, 36 años. No estoy siguiendo las elecciones, pero sí he visto las contingencia. En Ecuador. Y resulta que en Argentina, Milei, ¿no es cierto?, de la derecha, perdón, el empresario en Ecuador es de derecha. Hay un cambio, hay una mirada, a tu juicio, hacia, en este péndulo llevado, ¿no es cierto?, hacia la derecha, y si es así, ¿cómo están para asumir nuevamente un liderazgo de ese tipo en nuestro país, la derecha? Sí, hay un fenómeno más bien global y no solamente en América como lo planteas tú, también en Italia, sí, claro, también en España, sí. Bueno, en Francia más o menos, digamos. Hay un fenómeno y hay un fenómeno que es razonable, pero que tampoco, yo igual lo miro con cierto cuidado, porque yo sé que Milei dice cosas que en Argentina, que se roban a manos llenas todo, que es una manga de ineptos el gobierno en general, es un país que es rico y que está como está. Yo entiendo que surja liderazgos como Milei. ¿Populista, mira, dices tú? Es que no, yo lo encuentro populista, pero lo encuentro muy violento. Me parece que no es la forma que a mí me gusta hacer política. Yo puedo ser irónica, puedo decir cosas con fuerza, pero no puedo andarle sacando la madre a la gente que no piensa como uno. Entonces, ojalá no llegue un liderazgo como él. Yo sé que a la gente le gusta la espontaneidad, la sinceridad, y cuidemos eso. Pero es de derecha, es progresista, sí, bueno, libertario. No, o sea, hay muchos de derecha que a mí no me identifican, pues Jorge, si no me puedo casar con todo. Y a mí me gustan ciertas ideas, y creo que ciertas ideas a veces están mal representadas. ¿Perdón, Kass está incluido en esa lista que no...? Yo prefiero liderazgo... No, es distinto, pero yo prefiero liderazgos como Evelyn Matei. O sea... ella tiene fuerza, capacidad, ha tenido experiencias para gobernar en una municipalidad. Incluso precandidatura presidencial también. Incluso precandidatura presidencial. Yo creo que eso quizás lo que menos le genera experiencia. Y es una mujer con mucha garra, nadie lo puede negar. Pero es una mujer que se puede conversar, que sabe dialogar, que entiende que tú no le puedes sacar la madre a tu adversario porque después tenés que ir a pedirle los votos para gobernar y para juntar, para hacer reformas importantes. Entonces, dijo de Cataldo, ¿no es cierto, Nicolás, el actual ministro de Educación, que lo encontraba amoroso? Tampoco son amigos, yo también lo conozco y también lo encuentro amoroso. Me tocó trabajar con él en la Comisión de Educación. Pero uno igual tiene que ser muy estricta y no me gusta que haya un presidente, un comunista en educación. Pero tampoco nos puede sorprender tanto porque el comunista gobierna hoy día. Entonces creo que ese argumento se cae un poco cuando en el fondo los comunistas están en... ¿Los comunistas gobiernan, dices tú? Los comunistas gobiernan hoy día, pues son parte del gabinete. Sí, claro, pero no es que gobiernen. De la coalición son parte de la coalición de gobierno. ¿O tienen mucha incidencia más allá del poder del presidente? Son parte de la coalición de gobierno, como gobernaba la UDI, URN en el gobierno anterior. No, el que gobierna es el presidente, sobre todo en un sistema presidencialista como este. Pero yo me quiero hacer cargo de lo que tú dices y te quiero contar que estamos este lunes que viene, ¿cierto?, vamos a lanzar comisiones de trabajo. No sé si te acuerdas de Constanza Juve, sí, claro, una constitucionalista bien matea, bien capa. Sí. Ella está a cargo de este proyecto que lo que queremos es darles profundidad, ideas, principalmente porque nos estamos tomando muy en serio la posibilidad de ser gobierno y empezar a trabajar desde ya en qué vamos a proponer. Los gobiernos cada día pasan más rápido, yo te diría que esa es la gran lección, al menos que a mí me han dejado los últimos 3 gobiernos, y tienes muy poco tiempo para hacer cosas. Ya no existen estos 100 días de que uno tiene una cierta como tregua, no, hay que llegar con las ideas muy bien preparadas, la luna de miel famosa,
Y estamos trabajando en eso. Ella está liderando un grupo de personas muy inteligentes. Queremos ampliarlo también, quizás después a otros partidos. Y obviamente que es una forma de también prepararnos para hacer gobierno. Así que hay que hacerlo bien. ¿Cómo salimos en diciembre, digamos, con esta segunda instancia para la nueva Constitución? ¿Cómo ves tú? Porque está bien entrampada la cosa, ¿eh? Una pregunta difícil. Sí. Y la salida es más difícil, pues. Voy a ser políticamente... Salida política, ¿no? Mira, la gente que nos está viendo probablemente está esperando que yo diga que voy a rechazar. Porque efectivamente el sentimiento hoy día, y uno tiene que mirar también las encuestas y lo que te dice la gente en la calle, es como, oye, déjense de lecera, nadie sabe lo que está pasando. Como ahora no hay show, la gente tampoco siente mucha atracción. Pero yo espero, Jorge, que cerremos este proceso. A mí me encantaría que a final de año pudiésemos aprobar tranquilos. Es muy distinto a lo que ocurrió el año pasado. Y hoy día es difícil pronunciarse porque todavía no se empiezan a votar, se empiezan a discutir. Creo que, ¿cuándo? Mañana, en la próxima semana se empiezan a discutir las enmiendas. ¿Tú crees que hay una preintencionalidad, digamos, para rechazar per se? Es que la gente está agotada, está chata con el proceso constitucional. ¿Cómo se dice cuando las cosas como se ruedan? Se rodan, se gastan. Yo lo entiendo. A mí también, que soy una política súper activa, ya le pierdo el hilo a lo que pasa dentro del Consejo. Pero dejar abierta esta herida para Chile, que no va a tener la certidumbre que se necesita para que un país y un Estado de Derecho funcionen, creo que es mucho peor. Creo que hay que hacer un esfuerzo y darle una oportunidad. Pero también para eso... no puede pasar lo mismo que la otra vez, que nos vamos de la histeria de la izquierda al péndulo de la derecha. Y hoy día sabemos que nosotros somos los que tenemos mayoría, el Partido Republicano principalmente, y por lo tanto no nos podemos engolosinar con eso. Y tenemos que incluirlo a todos. La Constitución es la casa de todos, por lo tanto tenemos que... no puede ser una Constitución de derecha. Tiene que ser una Constitución que podamos ser capaces de construir entre todos. A mí me encantaría. Y oye, y si pierde, Jorge, a mí me gusta mucho la Constitución actual. No tengo ni un problema con mantener esta Constitución. Mi partido, su líder que fundó nuestro partido, es el que escribió la Constitución. ¿Tú crees que eso entiende la ciudadanía? No, es que por eso mismo, no, pues, si aquí ganó por un 80% en un plebiscito donde la gente dijo quiero un cambio en la Constitución. Entonces uno tiene que entender también que hay cambios en la ciudadanía que uno tiene que ser capaces de liderar. Y a mí me gusta esta Constitución, pero hay un sentir ciudadano del que uno tiene que hacerse cargo, y por eso la UDI tuvo una excelente bancada en la convención, como la Constanza que te nombraba recién, y después estuvimos dispuestos a cerrar este proceso y a mantener o a proponer otra etapa como es la que estamos viendo hoy día. Entonces, la forma es encontrándonos, y yo espero que la Constitución lo pueda hacer. Pepa, se habla ya, los presidenciales, ¿no es cierto? Tú señalas a Evelyn Matei y las encuestas sí lo arrojan también, pero Piñera no hay ninguna posibilidad, ¿no? No sé, no sé. Él dice que no. No tengo nada distinto, él dice que no, pero... ¿Tú apoyarías un nuevo gobierno? Sería difícil, uno tiene un cariño... Pero yo creo que es importante, yo creo que dos gobiernos es lo correcto. Lo mismo que Bachelet también la ha visto como tentada, y yo converso con amigos, de hecho hablé con Lagos Weber, que tenemos una cierta buena onda, porque fuimos parlamentarios juntos, y justo hablamos por un tema puntual, y dije, oye, pero ¿cómo no vamos a ser capaces de proponer algo distinto, de lado y lado? Yo creo que el recambio es importante. Ahora, el presidente lo haría increíble. Yo creo que tuvo buenos gobiernos que no terminaron tan bien, mal gobierno en lo político. En eso el presidente es muy ejecutivo, es muy hacedor, pero le faltaba la parte más importante, que es la conexión con las personas. Si sabemos cómo es. Es bueno el recambio. Entonces, ¿te gustó el gobierno actual del presidente Boric? El recambio, ¿no? En el sector, digamos. Ya, ok. No, pero fíjate que obvio que para mí fue muy decepcionante perder en esa elección, y me habría encantado que hubiésemos ganado, pero me parece que es sano y es parte, y uno tiene que respetar. Pucha, si en verdad uno se dice demócrata, la voz de la gente en ese sentido, y nosotros llegamos con muy buena disposición al gobierno. Ahora yo encuentro que lo han hecho pésimo. Y la convención no fracasó por culpa de la derecha, y el gobierno no está fracasando por culpa de la derecha, está fracasando porque se engolosinaron y construyeron un mamotreto en el proceso anterior, y el gobierno hoy día tiene pésima gestión y no han sacado adelante ninguna reforma relevante. Entonces no es por nosotros que las cosas no están haciéndose bien.
Oye, que entretenía la conversa. ¿Te gustó la conversa o no? Sí, claro. ¿Viste que soy simpática? Simpático y humilde. Y humilde, esa es la cuestión. Oye, Beba. Es que espérate, cuéntale al auditorio, porque cuando concordamos esta gente dije, no, sí, igual no se preocupe que yo soy súper simpático. Así que ustedes lo saben. ¿Te afectó el WhatsApp? ¿Ah? No, para nada. Nos matamos de la risa. Está bien, hay que... Eres simpático, es verdad. Ah, bueno, muchas gracias. Oye, y además que nos gusta conversar porque obviamente que el programa es súper imparcial, nos gusta tener también políticos ligados a la centro y a la izquierda. Y yo no soy de centro, yo soy de derecha. Lo tengo súper claro, claro. Oye, y nos gusta conversar así en estos términos, porque es la única manera de entender y formalizar y conceptualizar una conversa. O sea, que de verdad, y lo digo con mucho cariño también a mis colegas periodistas de otros medios, cuando hacen enfrentamientos, bueno, que los programas son así, pues son estructurados y son hechos pensados en eso, en el debate con la pugna, ¿no es cierto?, para sacar filo, digamos, para sacar chispa. Pero fíjate que me complican esos programas, me ponen tenso. Entonces, lo que menos quiero es que la política o un invitado o invitada, ¿no es cierto?, entre en esa dinámica. Aquí se trata de conversar tranquilamente y de exponer los temas para que la gente entienda. Pues eso es. Te lo agradezco un montón, porque así tiene que ser. Mira, te voy a contar una infidencia. A ver. Hay un programa que es muy entretenido, muy bueno y que a la gente le encanta, que está teniendo buen rating, que es Sin Filtro. Sí, a mí me han invitado 800 veces y creo que además lo hacen el después, que logran... Es un programa que dura 2 horas, no es una conversación corta. Pero lo graban previamente, ¿eh? Sí, se graba a las 2 de la tarde. Esto es en vivo, sí, es verdad. Y, no sé si lo puedo contar, meter en la familia. Dale, nomás, Fui al programa. Fui al final, después de mucho tiempo, dije, la productora muy amorosa, es un muy buen programa. Y fui y pasó lo que tenía que pasar. Pues, y dije, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Entonces, a mí me pasa lo mismo. Y de hecho, ahora no he ido de nuevo, voy a volver a ir porque yo creo que hay un buen espacio de debate. Pero me pasa lo mismo que dices tú. A los gritos pelados es difícil avanzar y ponerse de acuerdo, pero es parte de la polarización que estamos viendo, a la gente le gusta, de repente a lo mejor tu conversación a lo mejor pica menos que la violencia, porque es más atractivo, lo mismo que las noticias. Las buenas noticias no son noticias, las noticias son las malas. Entonces, en lo que estamos viviendo hoy día, lo de las redes sociales, los mensajes cortos, llenos de titulares, sin profundidad, le ayudan cero al buen ambiente. Sí. De la política, y no solamente en la política, en las relaciones interpersonales, en las relaciones dentro de la familia. Entonces, yo creo que las comunicaciones son muy responsables también de lo que está ocurriendo, porque muestran lo peor de uno. Sí. Bueno, oye, y eso que dije del programa, entiendo que cada uno responde a ciertos objetivos, ¿no es cierto?, y proyectos del programa, ¿no es cierto? Sí, cada uno tiene su estilo y su manera de entregar y de comunicar las entrevistas. Oye, a propósito, y con esto termino, porque mira, se nos pasó, pero soplado la hora, ¿eh? 1:05. Wow. Oye, te pregunto por esto de la Contraloría, ¿no es cierto?, que ha dicho que esta especie de sesgo o de acercamiento desde el oficialismo para el tema de lo que se publica, ¿no es cierto?, en las redes sociales, básicamente, no fue aceptado, digamos. Del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional, perdón. Entonces, ¿qué opinas de eso? A mí me parece... ¿Afecta, yo creo que el Tribunal Constitucional... ¿Creen que aquí hubo una intervención del gobierno, digamos, o sea, para manejar las redes, a eso, o la información? Operaron las mayorías que tiene el Tribunal Constitucional hoy día, siempre ha sido un poco así. Y a mí me parece muy preocupante, quizás en términos de estrictamente constitucionales es cuestionable, pero era una señal importante porque es un proyecto muy propio del Partido Comunista, muy totalitario, nos preocupa una sola verdad oficial. Yo creo que no estamos avanzando en lo que estamos conversando hoy día y espero en eso que el gobierno también reflexione. Nosotros, Jorge, no lo pedimos la semana pasada. En la mesa llevamos, cuando el presidente nos invita, solo temas ciudadanos, así, listas de espera, el tema de la macrozona sur, en la Araucanía, la crisis también de las ISAPRES que afecta a todos los chilenos. Y este es un tema que no quisimos poner como prioritario, pero yo creo que si logramos avanzar, ojalá podamos también frenar este mal proyecto. María José Hoffman, ahí está en pantalla, política, le puse secretaria general de la UDI. Gracias por haber venido. Exdiputada de la región.
Eso es lo que diputada más me- de la región. Sí, está bien. Y en una próxima, vaya a saber cómo dice ¿Quién usted, sabe? estimada. Sí, lo que Dios quiera. Aquí estamos. Que esté muy bien, Pepa. Gracias, Jorge. Buen día. Buen día. Y Oye, sí, eras muy simpático. muchas gracias, muchas gracias. Ya, ok. Oye, nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta seguimos con el siguiente bloque. ¿Qué es lo que viene a propósito? Vamos a hablar de... tenemos seguridad. Tema de seguridad. Seguimos hablando, importantísimo. Ya estamos de vuelta en el Punto Online. Ya te pasaste.